Hola público que nos escucha. Espero que estén teniendo un buen día y se encuentren cómodos. Me presento, mi nombre es Diana y vengo junto con los demás integrantes de este increíble podcast a informarlos acerca de temas que quizá ya conozcan. Y si no es así, entonces están en el lugar correcto para poder obtenerla. Gracias por escucharnos por primera vez. Nosotros somos Cardinal Lives. Empezamos. Mi nombre es Diana y yo les hablaré en esta unidad 2 de qué es el concepto jurídico. A mí me toca empezar dando los temas. Espero sean de su agrado. Bueno, el concepto jurídico se refiere a todo aquello que está relacionado con el derecho y a su aplicación. Entonces, el concepto jurídico también se refiere a su interpretación. ¿Jurídico a qué se refiere? A todos los actos de un individuo que son valorados por el derecho o el conjunto de leyes o normas que rigen un país o nación. Ahora podemos pasar a ver lo que es una persona física. Sabemos que ante la ley existen dos tipos de personas: la persona física y la persona moral. Pero primero vamos a ver qué es una persona física o a qué se refiere con una persona física. Bueno, según esto, la persona física es todo ser humano que la ley considera apto y capaz para tener derechos y obligaciones respecto a su círculo social. Y bueno, basándonos en lo que dice el artículo 22 del Código Civil Federal, ¿qué dice el artículo 22? Vamos a ver. Dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Bueno, ahora, de acuerdo a lo que dice el artículo 22, podemos decir que las personas físicas adquieren estos derechos y obligaciones desde su nacimiento y las pierden cuando es el momento de su muerte. Es decir, toda su vida las llevan. Pero pues hay algunas excepciones en esto, como la mayoría de edad o algunas discapacidades que las personas llegan a tener. Y pues estas variaciones también se especifican en los siguientes artículos que también son sacados del Código Civil Federal. Bueno, vamos a ver qué dice el artículo 23. Dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona, ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Y bueno, como excepción a lo establecido en el párrafo anterior, los menores de edad a partir de los 15 años cumplidos podrán abrir cuentas de depósito bancario de dinero en términos de la ley e instituciones de crédito de dinero en términos de la ley, sin la intervención de sus representantes, y tendrán la administración de los fondos depositados en dichas cuentas con los efectos a que se refiere el artículo 435 de este código. Y el artículo 24 dice que el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Bueno, ahora, de acuerdo a lo anterior, el artículo 23 dice que todo individuo que no tenga la capacidad de ejercer sus derechos, ya sea por alguna discapacidad o algo, u obligaciones, como persona física, pueden ser ejercitados por algún representante, ya sea algún familiar o persona allegada.
Y bueno, ahora vamos a ver de forma general porque más adelante les darán un concepto más profundo de lo que son los atributos de la persona física. Yo nada más les voy a dar como el nombre y ya más adelante pues les darán qué son cada uno. Bien, la persona física tiene atributos y estos son 5. El nombre, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad y el domicilio. Y es fácil detectar a una persona física. O sea, un ejemplo de una persona física es fácil de saber porque es una persona que en sí existe y se puede identificar por su propio nombre. Por ejemplo, Juan Pérez, Diego Hernández, todos esos son personas físicas que pues existen. Y ahora ya que nos quedó un poco más claro qué son las personas físicas, podemos pasar a ver o pasar a checar el otro concepto de qué son las personas morales. Algunos de ustedes tendrán algún concepto de qué es alguna persona moral o algo, pero en este podcast vamos a ver en sí de manera un poco más clara para que tanto ustedes como yo podamos entender qué es una persona moral. Bueno, ¿qué es una persona moral? Una persona moral es un conjunto de personas que han creado una organización para poder cumplir con los objetivos empresariales internos. Se le denomina moral porque no es una entidad física que se pueda captar con los sentidos, a diferencia de la persona física, pues, que se puede ver, se puede tocar. La entidad moral pues no trae nada de esas características. Ahora, la persona moral tiene similitudes ante el SAT como la persona física. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Pero esta tiene, a diferencia de la persona física, la persona moral no tiene una existencia material o concreta, como ya había yo dicho. Dice, no existe como un individuo, sino como una institución. Son una ficción de derecho para darle validez y reconocimiento a la entidad individual e independiente que tiene obligaciones y derechos tal como una persona física. Entonces, podemos decir que en el artículo 26 del Código Civil Federal dice que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Ahora, de acuerdo a todo lo dicho anteriormente, podemos ver los atributos de una persona moral y qué similitud o diferencias tiene con una persona física. Ahora, los atributos son denominación y razón social, que viene siendo como el nombre de la persona física, el domicilio, la capacidad, el patrimonio y la nacionalidad. Pero más adelante mi compañero Suriel les hablará de estos atributos de una manera más adentrada. Algunos ejemplos de persona moral pueden ser las sociedades anónimas, que pues estas nacen con la iniciativa de particulares que se asocian con el objetivo de generar utilidades por la comercialización de un bien o servicio. Las cooperativas, que son asociaciones de personas caracterizadas por la igualdad tanto en derechos como en obligaciones en sus socios, sin distinción del aporte económico que cada uno efectúe. Las sociedades colectivas con fines de lucro están conformadas por 2 o más socios. Los mismos responden ilimitadamente por la operatividad de la organización. Y las fundaciones son personas morales sin fines de lucro, cuyo fin es el atender servicios de interés social, beneficiaria y educación pública. Entonces,
podemos decir que tanto la persona moral como la persona física tienen personalidad jurídica y pueden ejercer sus derechos y obligaciones. Y según la autora Elvia Arcelia, aclara que la persona jurídica no solo es el hombre considerado en su individualidad, pues afirma que donde exista el interés colectivo que conduzca a varios hombres como si se tratara de uno solo, surge la razón de la unidad, adquiriendo personalidad en el conjunto y no cada individuo en lo particular. Aquí está hablando más o menos de lo que es una persona moral. Hola, hoy hablaré sobre los atributos de las personas que anteriormente mencionaron, pero yo se los expondré más a fondo. Los atributos de las personas físicas, según Rafael Rojina Villegas, ahora nos dice las personas físicas o seres humanos tienen 6 atributos, los cuales son capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos atributos son constantes y necesarios en toda persona física. En cambio, las personas morales cuentan con solo 5 atributos, los cuales son, según Rafael Rojina Villegas, capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Y citando a Rafael Rojina Villegas, existe una correspondencia entre los atributos de la persona física y los de la moral, exceptuándose lo relacionado con el estado civil, que solo puede darse en las personas físicas, ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio o del concubinato. Lo que esto se refiere en vagas palabras es que hay similitudes en sus atributos, pero en el caso del estado civil se excluye de las personas morales, ya que el estado civil es el parentesco familiar que tiene una persona y según el artículo 25 del Código Civil Federal, la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidos por la ley, las asociaciones civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a las que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal, las sociedades corporativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. Ahora hablando del atributo del nombre Francesco Messineo, nos dice, por lo general, el dato de identidad de la persona está constituido por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre de pila, o sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos, por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona. Ahora, el nombre también es considerado un derecho subjetivo, ya que no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. Según Rafael Rojina Villegas, se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. Podemos considerar que este derecho no depende de la vida de la persona, pues el nombre patronímico pertenece a una familia y, por lo tanto, no está referido exclusivamente a la existencia de un individuo. Y ahora bien, el atributo del domicilio para las personas físicas según el artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios, en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residen y en su defecto el lugar donde se encuentren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Lo que esto nos menciona es que el domicilio de las personas físicas es donde viven normalmente, y si no viven normalmente en este, el domicilio será el lugar donde se encuentren su principal negocio, y que a partir de más de 6 meses estando en un lugar, se volverá un lugar habitual en el cual se puede considerar un domicilio. Ahora, el artículo 30 del Código Civil Federal menciona
El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Cuando una persona tenga 2 o más domicilios, se le considerará en el lugar en el que simplemente resida, y si viviera en varios, aquel en el que se encuentre. Como por ejemplo, tengo un tío el cual tiene 2 domicilios. Él se cambia de una a otra casa por sus asuntos personales, entonces él como una persona física tendrá su domicilio en el lugar en el que se encuentre. Ahora bien, el domicilio de las personas morales será según el artículo 33, y este nos dice que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar. En cuanto a todo lo que a esos actos se refiera, las sucursales que operen en lugares distintos de donde radique la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. En principio nos dice que las personas morales tendrán su domicilio donde esté establecida su administración. La segunda parte nos explica que si están fuera del Distrito Federal, pero que tengan obligaciones en este, se volverá el domicilio para sus acciones de crear, modificar o extinguir determinados derechos. Y por último, menciona que las sucursales que trabajen en lugares ajenos a la casa matriz tendrán su domicilio en estos lugares para el cumplimiento de sus obligaciones para las mismas sucursales. Y bueno, ahora siguiendo con los temas de este podcast, hablaremos sobre el Estado Civil, que en nuestro país hay un Código Civil en el cual respecto a ello hay muchas leyes que rigen el Estado Civil de las personas, en este caso los mexicanos. Pero en sí, ¿qué es el Estado Civil? Nosotros lo conocemos al Estado Civil cuando una persona está soltera, se casa, se divorcia, se queda viudo o fallece. Esos son comúnmente como se le denominaría el Estado Civil. Pero en términos jurídicos es cuando se encuentra una persona en circunstancias y la legislación a la que le concede un ordenamiento con efectos jurídicos. Eso viene en el código de arts 9.1, 237.7, 325, 1.252 y 1.814. En el Código Civil de nuestro país viene desde el artículo 325 al 332. Son pocos artículos, pero son muy importantes. En lo que comprende las cualidades, se le puede denominar igual como hijo, esposo, pariente, casado, viudo, mayor de edad, etc. El estado político precisa la situación del individuo respecto a la nación que pertenezca para determinar su calidad de nacionalidad o extranjero. Según la Suprema Corte de Justicia, la nación es un atributo de la personalidad. ¿A qué se refiere con esto? Que ocupa una persona con relación a una familia o un parentesco o alguna sociedad. Algunos de los artículos que rigen el Estado Civil de nuestro país son el artículo primero, pero no son los de nuestra Constitución, son los de nuestro Código Civil. El artículo primero establece
que en toda la República los funcionarios que se llamarán jueces de Estado Civil tendrán a su cargo averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos. Esto va a partir desde cuando una persona es mayor de edad y se registra como soltero, cuando dos personas se casan y se considera matrimonio, o cuando una persona fallece, o cuando una persona se queda viuda. Pero, ¿qué significa este artículo? Significa que el funcionario tiene la obligación de verificar y constar el estado civil de la persona, y que los interesados o los que estén determinando su estado civil estén sabedores de ello. Y otro de los artículos es el artículo 3º, el cual dice que los jueces del estado civil serán mayores de 30 años, casados o viudos, y de notaría probidad. Estos deben de ser jueces con experiencia, saber de los temas sobre el estado civil de las personas. Otro de los artículos es el artículo 7. En las actas de registro civil se hará constar o se debe hacer constar el año, día y hora en que se presentan los interesados. Esto siento yo que es más entendible como dice que se debe anotar todo lo sucedido en el momento, al momento de declarar el estado civil, como día, lugar, hora, el viento, si hace sol o no, a quiénes viste, qué cosas viste y esas cosas para que se hagan validar tu estado civil. Otro artículo es el artículo 15, que dice que toda persona puede hacerse dar testimonio de cualquiera de las actas de registro civil. Pero bueno, ¿esto qué significa? Que son las personas que son testigos cuando y bueno, esto se puede entender como, bueno, anteriormente las personas cuando iban al registro civil debían llevar testigos para que pues dieran ese testimonio de que pues todo fue jurídico y acorde a la ley, pero actualmente ya no es necesario, ya no es tan necesario que acudan testigos para realizar dicho régimen o dicho registro, porque pues de hace 10 años a ahora pues las leyes se han modificado demasiado, así que ya saben, el estado civil es importante aunque no estés casado. Y bueno, seguimos y ahora les hablaré sobre la nacionalidad. Pero ahora, ¿qué es la nacionalidad? El concepto de nacionalidad es uno de los sustentos de todo orden jurídico. Esto es a la conciencia de un Estado. La idea que se tiene de sí mismo y la medida de su apertura al exterior y de su introspectiva de su propia cultura. Pero en otras palabras, ¿qué significa? Nosotros mismos debemos saber identificarnos, de dónde somos, nuestras costumbres, nuestra cultura, saber a qué pertenecemos, por qué somos parte de esta nación o de alguna nación, en este caso porque somos mexicanos y de las cuales las cosas estamos orgullosos de vivir y de ser residentes en este país o ser nacionalmente mexicanos. Hay artículos que definen la nacionalidad conforme al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. En nuestro país existen esas dos formas de tener nacionalidad, la de nacimiento y la de naturalización. Y algunas de las formas para que se otorgue la nacionalidad es que se establece que en la parte del nacimiento es cuando los que nazcan en territorio de la República
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, no importa que sean rusos, alemanes, colombianos, de Estados Unidos, franceses, si la persona nace en México, tiene nacionalidad mexicana. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Eso quiere decir que si la pareja o los esposos, dependiendo del caso, si los dos residen en otro país y estos dos son mexicanos por nacimiento o legítimamente, a la persona que nazca se le puede dar la nacionalidad de mexicano. La tercera es que los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. ¿Esto es qué quiere decir? Que si el padre o los padres tienen nacionalidad mexicana por naturalización, aunque el hijo nazca en otra nación, igual se le puede dar una nacionalidad mexicana. Y bueno, la siguiente es la manera de nacionalidad por naturalización. La primera dice que los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de la naturalización. Esto quiere decir que si van a una institución y son de otro país, pueden ir a esa institución y declarar que quieren ser mexicanos o que van a residir en el país permanentemente porque van a pedir alguna propiedad o porque tienen familiares y definitivamente quieren quedarse aquí. La segunda es que la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional o cumplan los demás requisitos de afecto que la ley establece, significa que igual las leyes se hacen aptas para ese tipo de naturalización, porque un ejemplo de ello sería cuando en los famosos Springs de Estados Unidos, cuando muchos vienen a vacacionar a las playas de México, conocen ya sea a alguna mexicana o alguna extranjera, pero en el país sí se conocen y pues se enamoran y pues se quedan a vivir los dos aquí en México porque aquí se conocieron, y si tienen un hijo, pues el hijo puede adquirir la nacionalidad por naturalización, porque como anteriormente vimos que por nacimiento es similar a otras naciones, porque el ejemplo de que aunque estén en México pero ninguno de los dos sea mexicano, pero el bebé nace aquí, antes se dijo que entonces el hijo podía ser de nacionalidad de alguno de los dos padres. Ya en este caso sería que podía ser estadounidense o de la mamá. Y para ello también hay pérdida de naturalización, y esta está en el artículo 37 de la Constitución, que establece que la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá con algunos casos especiales. En este caso, un ejemplo sería por adquisición voluntaria de nacionalidad extranjera, que viene siendo que ya residiste aquí y tienes tu nacionalidad por naturalización, y entonces te vuelves a mudar a otro país y quieres adquirir la nacionalidad del otro país, entonces la Constitución te deroga tu nacionalidad por naturalización. Y ahora vamos con Ricardo, que abordará algunos temas. Mi nombre es Ricardo y yo continuaré con los temas de atributos de las personas.
les hablaré sobre estos tres atributos: el patrimonio, capacidad y parentesco. El primero de ellos es el patrimonio. En el ámbito jurídico, el patrimonio se entiende como el conjunto de bienes y obligaciones de una persona que son susceptibles a ser valorados económicamente. Como tal, el patrimonio se puede dividir en patrimonio activo y patrimonio pasivo. El patrimonio activo son bienes y derechos que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Un ejemplo de una empresa sería Coca-Cola, Pepsi, Danonino. De una institución serían Manitas Pintando Arcoiris, Teletón. Estas empresas son sin fines de lucro y se mantienen a base de donaciones. Y un individuo sería yo o ustedes, mientras que el patrimonio pasivo supone las obligaciones, deudas y cargos de las personas físicas y morales. Un ejemplo del patrimonio sería mi celular, mi ropa, mi casa, mi computadora, etc. El siguiente tema es la capacidad. Ese tema habla de la capacidad de una persona de ejercer sus derechos y obligaciones. Hay dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Se dice que tienes capacidad de goce cuando naces, incluso antes de nacer, ya que inmediatamente obtienes derechos y obligaciones, pero no tienes la capacidad de valerte por ti mismo y por lo tanto necesitas de alguien más, y se pierde al cumplir los 18 o al emanciparse. Continuamos con la capacidad de ejercicio. Es cuando te emancipas de tus padres o eres mayor de edad y ya puedes valer tus derechos y obligaciones por ti mismo y ya necesitas de alguien más. Esta capacidad se pierde el día de tu muerte y en materia laboral se pierde al cumplir más de 60 años de edad. Las excepciones a esta regla son las siguientes. 1. Las personas con locura, que tienen un mal en la cabeza. Los sordomudos, los ebrios consuetudinarios. Estas son las personas que no pueden dejar de tomar, ya que si dejan de tomar llegan al punto de morir, y por lo tanto necesitan tomar diariamente, y esto provoca que no estén al 100% de sus capacidades y impida su desempeño. Una persona con pena corporal, esa es la persona que está cumpliendo con una pena en la cárcel y no puede atender sus obligaciones que tenía cuando no estaba ahí. Por ejemplo, una deuda que no pueda pagar ya que está en la cárcel, y etcétera. El tema siguiente es el parentesco. Existen tres tipos de parentesco. El parentesco con consanguinidad. Se considera que tienes ese parentesco cuando tienen el mismo progenitor y por lo tanto son hermanos. El parentesco de afinidad. Se da al contraer matrimonio y donde las dos personas ahora comparten parentesco con la familia de otro. El parentesco civil se obtiene mediante la adopción y en donde solo el adoptante tiene parentesco con el adoptado. Y también aclarar que esas son los únicos parentescos que la ley reconoce. Bueno, concluimos con los subtemas de los atributos de las personas y arrancamos con el siguiente tema de la patria potestad. La patria potestad
son los derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y individuos de sus hijos no emancipados o menores de edad, así como los deberes que también deben cumplir los progenitores respecto a sus hijos, ya que no son capaces de cumplirlas por ellos mismos. Eso se debe a que los menores de edad tienen lo explicado anteriormente, que es la capacidad de goce, y por lo tanto necesitan ayuda de sus padres. La patria potestad sobre los hijos se ejerce de esta manera. En primer lugar está el padre y la madre, en segundo plano abuelos paternos, en tercero abuelos maternos. Bueno, eso sería todo de parte mía. Espero haber explicado de la mejor manera, pero continuamos con el podcast. El derecho civil familiar o derecho de la familia tiene por objetivo la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias del tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos, por lo que en los vínculos de parentesco también están los de parentesco por adopción. La adopción es el proceso legal por el cual los cónyuges o concubinos se convierten en padres de un niño el cual no tiene parentesco sanguíneo con ninguno de estos. La adopción, según el Código Civil Federal, artículo 397, fracción cuarta, establece que deberá consentir en ella el Ministerio Público cuando el adoptado no tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que sensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo. Por lo que, en caso de que no haya ningún padre conocido, tutor o persona que lo haya acogido como hijo, se hará cargo el Ministerio Público. El matrimonio, según el Código Civil Federal, artículo 147, dice que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. El estado civil de las personas solo se puede comprobar con las constancias del registro civil, salvo las excepciones a que aluden según el Código Civil Federal, artículos 40, 341, 342 y 343. El registro civil es una institución que tiene por objetivo hacer constar de una manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de la fe pública, a fin de que las actas y los testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. De acuerdo con el Código Civil Fiscal, en el artículo 135, solo puede rectificarse un acta del Estado Civil por dos causas: A, por falsedad, alegando que el suceso registrado no pasó, y B, por enmienda, es decir, porque se haya cometido un error u omisión en el acta. El divorcio está relacionado con el matrimonio, que, aunque desde el punto de vista jurídico implique disolver el vínculo, regula este aspecto antes de que sea imposible la vida en común de los consortes. El divorcio viene a constituir a su vez un tipo de restricción especial del derecho de familia, dado que en su forma última, que reconoce el Código Civil vigente, implica no la separación de cuerpos, como en el antiguo sistema, sino la disolución del matrimonio o vínculo conyugal. El divorcio por mutuo consentimiento se presenta también como un caso de revocación, pero no constituye una sanción jurídica. El divorcio ha sido considerado como una sanción específica del derecho familiar, pero solo en todos aquellos casos que supongan un hecho ilícito entre los cónyuges, en relación con los hijos o respecto de terceras personas, que la ley ha tipificado como bastante para originar la ruptura del vínculo conyugal. Independientemente de esta sanción, existe el divorcio llamado remedio, que se concede en los casos de ciertas enfermedades, de enajenación mental incurable y de impotencia. En los juicios de divorcio se prescribe también la intervención del Ministerio Público. El concubinato es la cohabitación de un hombre y una mujer que no están casados, es decir, que no se encuentra regulado en el Código Civil.